Desesperación e incertidumbre es lo que viven trabajadores de la Superintendencia de Telecomunicaciones debido al incumplimiento en el pago de salarios que supera ya los 5 meses. Aquí le brindamos detalles al respecto. ¿Se imagina usted trabajar 5 meses y no recibir salario? Esto le sucedió a los 72 trabajadores de la Superintendencia de Telecomunicaciones, SIT, derivado de procesos administrativos pendientes en el Ministerio de Finanzas, pero la nómina rezagada ha perjudicado a los empleados. Hay varios compañeros que han venido trabajando, han hecho un esfuerzo muy grande por venir a trabajar sin ningún salario, ya casi 6 meses. No son todas las personas, pero algunas personas he escuchado que quieren tomar medidas como no venir a trabajar, ¿verdad? Pero es lógico. Que hace muchos años se debió haber normalizado o regularizado la situación ante la ONSEC. Entrar a un sistema que se llama Guatenóminas, ¿verdad? Y por razones pues que no, como trabajadores desconocemos, no se dio, ¿verdad? Y una de las situaciones más difíciles que hemos estado enfrentando es que nunca se nos dijo a nosotros ese problema. Como no pertenecemos a la parte administrativa, todo lo mantuvieron oculto. Llegó un momento en que eso como una olla de presión, explotó. A esto se suman algunos despidos de trabajadores que se dieron este miércoles en la superintendencia. Sin embargo, el intendente aseguró que los inconvenientes se originan en administraciones pasadas. Anteayer se está cumpliendo 1 año desde la última notificación que se le hizo llegar a la superintendencia, en donde debían regularizar la situación para poder incorporarse a un sistema de pagos que se llama Guatenóminas. Desafortunadamente, no se hizo nada en su oportunidad y en estos escasos menos de 2 meses que llevo yo al frente de la superintendencia, hemos tenido que hacer lo que se dejó de hacer 10 meses atrás. Hasta el momento son no menos de 3 millones de quetzales que se deben utilizar para saldar la deuda pendiente con los empleados. Pero, ¿cuándo se podría concretar los pagos? Entonces, de aquí en adelante ya está solventado. En cuanto a los pagos previos, es algo que estamos todavía por resolver. Ayer tuvimos precisamente una reunión en el Ministerio de Finanzas y yo esperaría que sea en estos próximos días. Yo no le podría dar una fecha exacta. De no obtener respuesta, los empleados de la SIT acordaron paralizar labores. Telediario, información actual. Bueno, por cierto, los días pasan y los trabajadores de la Superintendencia de Telecomunicaciones no tienen respuestas claras. Bueno, del por qué no se les da estos pagos. Y así que la duda es que realmente hay detrás de todo esto. Los días pasan y los trabajadores de la Superintendencia de Telecomunicaciones no tienen respuestas claras del por qué no les pagan el salario. La duda es, ¿qué hay realmente detrás de todo esto? Lo que nos dicen y nos han tenido estancados en lo mismo es que pasemos a Guatenóminas. Claro, nosotros estamos conscientes en que tenemos que pasarnos a Guatenóminas por el motivo de que es un ente que pertenece al Ministerio de Comunicaciones, pero ahí nos entrampan en que al final de cuentas, como le digo, ya llevamos 16 días del mes de junio y no hay solución alguna, ¿verdad? Sí, yo lo veo, como le dije, bastante penoso y que debe ser una de las prioridades del gobierno el poder cancelar estos salarios para que los trabajadores estén pues en las mejores condiciones posibles. La incertidumbre se apodera de los trabajadores que día a día asisten a sus labores diarias, con la esperanza puesta en tener una solución clara y los recursos para alimentar a sus familias. 19 años nos han pagado por medio de SICOIN y ahorita resulta de que todo es ilegal. Entonces, cuando al final de cuentas no hay ilegalidad, porque la ilegalidad de un acuerdo gubernativo no vota, tampoco ha votado el decreto 91-97, como fue creada la superintendencia, que ahí nos crea como plazas exentas. Es una situación bastante penosa, ¿verdad? Porque parece que ellos tienen ya 5 meses sin recibir su salario y debe ser una preocupación pues del Estado el pagar estos salarios caídos. La paciencia se agota y los trabajadores no saben cuánto más podrán resistir sin recibir su salario y no saben qué les depara el futuro.
tendríamos que ver la situación, cómo estamos, para ver si al final de cuentas hasta dónde vamos a llegar, hasta dónde nos van a alcanzar para poder subsistir, porque ya la mayoría no puede subsistir. Telediario, información actual. Mientras tanto, analistas consideran que en la Superintendencia de Telecomunicaciones se están violando los derechos humanos de los empleados, lo que además puede poner en riesgo la estabilidad de la institución. Sí, definitivamente se están violando en la medida en que se supone que tienen un contrato de trabajo, ya sea temporal o de plazo indefinido, y el Estado como empleador pues no solo tiene que cumplir la ley, sino que dar el ejemplo para los empleadores privados. Y esto lamentablemente pues, es muy frecuente en el Estado, los retrasos considerables muchas veces del pago de salarios. Recordemos el año pasado los empleados de salud pública, que muchas de las protestas, aparte de la falta de insumos, era porque había trabajadores por contrato y que eran personal de servicio, enfermeras, médicos, que tenían 2, 3, 4 meses de retraso de salario.